Las personas con herencia africana constituyeron un porcentaje importante de la población de la Nueva España, y su participación en los grandes movimientos sociales y políticos de la historia nacional fue muy significativa. Los ejércitos insurgentes que lucharon contra el gobierno español entre 1810 y 1821 estuvieron compuestos casi totalmente por personas indígenas, mestizas y mulatas. La mayoría de la gente mulata, descendiente de la población esclavizada que se había mezclado con la indígena y española, ya era libre para 1810, pero tan pobre como antes. Y las leyes españolas le prohibían asistir a las universidades, estudiar para sacerdotes u ocupar puestos importantes en el gobierno y el ejército, entre otras restricciones. Pero se sabe que los afrodescendientes fueron mayoría en el primer ejército insurgente que formó José María Morelos. Muchos se le unieron cuando se dirigía a tomar el puerto de Acapulco por órdenes de Hidalgo. Después, la gente indígena y mestiza se convirtió en el grupo predominante de su tropa, de modo que el ejército insurgente estuvo integrado, casi en su totalidad, por personas de piel morena durante el tiempo que duró la guerra, es decir, hasta 1821, según nos dice el historiador Jesús Hernández Jaimes. Miguel Hidalgo y José María Morelos no solo se preocuparon por los indios y mestizos, conocían muy bien la explotación, discriminación y pobreza que sufría la mayor parte de la población afrodescendiente. Por ello, un mes después del inicio de la guerra, el cura de Dolores decretó la abolición de la esclavitud y ordenó que todas las personas esclavizadas fueran liberadas de inmediato. Morelos también publicó el mandato de que se acabara la esclavitud poco después. Pero estas disposiciones solo se ejecutaron en los lugares controlados por los insurgentes y mientras duró su dominio. En los Sentimientos de la Nación, documento que se dio a conocer en el Congreso de Anáhuac, convocado por Morelos para aportar una constitución al nuevo país, el artículo 15 decía que la esclavitud se proscriba para siempre, y lo mismo la distinción de castas, quedando todos iguales. Y solo distinguirá a un americano de otro el vicio y la virtud. Los principios de ese documento quedaron plasmados en la Constitución de Apatzingán. Aunque los indígenas, mestizos y mulatos formaron la mayor parte de los ejércitos insurgentes, sus líderes, por lo general, eran españoles criollos, pues tenían muchas más facilidades para acceder a la educación. Una de las excepciones fue el cura Morelos, quien logró evadir las leyes prohibitivas y educarse, y se convirtió así en uno de los pocos líderes insurgentes de piel morena en la primera etapa de la guerra, de 1810 a 1815. Que se diera fin a las desigualdades políticas y jurídicas entre las personas nacidas en América y España fue una de las exigencias planteadas en las Cortes de Cádiz por los representantes americanos, que se reunieron allá con los diputados de todos los territorios de la monarquía española. Así se logró un acuerdo para conceder la igualdad jurídica y la ciudadanía a indígenas y mestizos, pero estos derechos se les negaron a los afrodescendientes. Tampoco se aprobó el fin inmediato de la esclavitud. Una gran polémica se desató al discutir si la gente negra y mulata libre debía gozar de la nacionalidad y la ciudadanía españolas, pues el continente africano era considerado territorio de salvajes y bárbaros que manchaba por siempre a la gente que tuviera raíces en él. La opinión más racista quedó plasmada en el artículo 18 de la Constitución de Cádiz, que decía: son ciudadanos aquellos españoles que por ambas líneas traen su origen de los dominios españoles de ambos hemisferios y están avecindados en cualquier pueblo de los mismos dominios.
Se excluía de ese modo, salvo raras excepciones, a todos los afrodescendientes, libres y esclavos, aunque llevaran varias generaciones naciendo y viviendo en los dominios españoles. Un ejemplar de esta Constitución llegó en 1812 a la Ciudad de México, y el virrey de la Nueva España la difundió y ordenó cumplirla en todo el territorio. Pero aquella Constitución solo estuvo vigente 2 años. Una vez que los ejércitos franceses de Napoleón Bonaparte fueron derrotados por una alianza de varios países europeos, Fernando VII regresó a España y desconoció la Constitución de Cádiz, disolvió las Cortes y restauró la monarquía absoluta. Los territorios dominados por los insurgentes, dirigidos por Morelos, no le concedieron ninguna validez a ese documento, que no consideraba la independencia de la Nueva España. Cuando Morelos fue aprehendido y fusilado en 1815, el movimiento insurgente se debilitó mucho. Surgieron nuevos dirigentes que continuaron la lucha armada hasta 1821. El más destacado fue Vicente Guerrero, un afrodescendiente nativo de la ciudad de Tixtla. Se incorporó a la insurgencia de manera independiente en octubre de 1810 y luego bajo el mando de Morelos, y se mantuvo siempre firme en defensa de los principios de la Constitución de Apatzingán a partir de 1815. El caudillo insurgente, que nunca cedió a las ofertas de rendirse a cambio de riqueza, se atrincheró en la abrupta y extensa sierra del estado que hoy lleva su apellido, y no pudo ser derrotado por las tropas leales al rey. El virrey Apodaca, al ver que sus fuerzas fracasaban año tras año al tratar de combatir a los insurgentes encabezados por Guerrero, puso al mando de sus realistas al coronel Agustín de Iturbide en 1820. Iturbide atacó a los insurrectos y al mismo tiempo intentó convencer al jefe insurgente de abandonar la lucha armada. Pero para Guerrero, la independencia no era negociable. Mientras no fuera una realidad, él y su gente continuarían luchando. ¿Cómo podía aceptar un orden político racista que preservaba la esclavitud de las personas negras y mulatas y consideraba inferiores a quienes tuvieran algún antepasado africano, si él mismo y mucha gente de su ejército estaban en ese caso? En cambio, Guerrero prometió que si Iturbide abrazaba la independencia, él mismo se pondría bajo sus órdenes. En un acto de desacato a las autoridades españolas, Iturbide abrazó la causa de los rebeldes e invitó al líder insurgente a que juntos hicieran realidad la independencia. Y Guerrero aceptó. Iturbide proclamó el Plan de Iguala, en que declaró la independencia y acordó la creación de un imperio mexicano. El plan incluía reconocer la igualdad jurídica para todas las personas y los derechos políticos para los varones, sin importar el origen sociocultural ni el color de piel. El Acta de Independencia se firmó en la Ciudad de México en 1821. Una de las propuestas iniciales de la primera entidad de gobierno de la nación mexicana, la Junta Provisional Gubernativa, fue llevar a cabo la abolición de la esclavitud. Pero no se tomó ninguna medida inmediata mientras Agustín de Iturbide fue monarca de México. Iturbide renunció. Una república federal reemplazó la monarquía, y las personas esclavizadas tuvieron que esperar más para su liberación. La Constitución de 1824 consagró los derechos del hombre y del ciudadano, pero no incluyó explícitamente la prohibición y abolición inmediata de la esclavitud. Iba a llegar el tiempo de hacer realidad esa aspiración, cuando después de unas polémicas elecciones, el veterano insurgente y afrodescendiente Vicente Guerrero se convirtió en presidente de México en 1829. Ante el intento de reconquista del ejército español, el Congreso le otorgó poderes extraordinarios y Guerrero logró decretar lo siguiente: queda abolida la esclavitud en la República. Son por consiguiente libres los que hasta hoy se habían considerado como esclavos. Cuando las circunstancias del erario lo permitan,
Se indemnizará a los propietarios de los esclavos en los términos que dispusieren las leyes. De este modo se concretó jurídicamente una de las exigencias del movimiento insurgente iniciado por Miguel Hidalgo en 1810, reiterada por Morelos y sostenida por los mulatos, indígenas y mestizos que lucharon junto a ellos, representados por Vicente Guerrero. Por desgracia, las leyes no son suficientes para cambiar la realidad ni la mentalidad de una sociedad. Y el racismo y la discriminación en contra de personas con piel morena estaban profundamente arraigados y continuaron vivos. El propio Guerrero los experimentó a lo largo de su vida, especialmente al ser presidente de México. Las élites encontraron el modo de restringir la participación política de las personas morenas, sin negar la igualdad jurídica y la ciudadanía que ya habían alcanzado. Las leyes del siglo XIX determinaron, por ejemplo, que para ser electo a algún cargo en los ayuntamientos o congresos estatales y nacional, era obligatorio saber leer y escribir, o que la gente tuviera un modo honesto de vivir o una buena reputación conocida. Estas restricciones, de hecho, impedían que la inmensa mayoría de las personas pobres, casi siempre morenas, pudieran acceder a puestos públicos y de representación popular. El racismo encontró maneras disimuladas de sobrevivir, pero no por ello menos reales y agresivas, maneras que perviven hasta la actualidad. Aunque se reconoció formalmente la igualdad entre todos los habitantes de la Nueva España y del nuevo país, del Imperio Mexicano, en la práctica fue muy difícil igualar a todos los sectores sociales. Bueno, es un problema que obviamente tenemos hasta la fecha, y hay que considerar que la gente afrodescendiente pues pertenecía a los sectores sociales menos favorecidos, a los más pobres. Bueno, a lo largo del siglo XIX fue tomando cuerpo también ese racismo con presunciones científicas o un racismo pseudocientífico. Entonces, esta expresión, digamos, ideológica, presuntamente científica, va a ser utilizada por las élites para fundar ahora esa desigualdad ya más bien sociológica, ya no jurídica, y que va a permitir pues la perpetuación del racismo hasta nuestros días. Las mujeres han participado tenazmente en la construcción de México como nación. No obstante, su presencia ha sido muchas veces omitida en la narración de los procesos históricos. Es paradójico que la patria se represente con una imagen femenina y que, sin embargo, se minimice lo que las mujeres hicieron para construirla, y los personajes históricos femeninos tengan poca presencia en el espacio público. Afortunadamente, contamos con una vasta producción académica en torno a ellas. Gran parte de las noticias que hoy tenemos sobre sus acciones están dispersas en los procesos judiciales a los que fueron sometidas, en cartas o diarios escritos por ellas mismas u otras personas, y a veces también en partes de guerra de los insurgentes y los realistas. Esto nos demuestra que durante la Revolución Social de Independencia, mujeres de distintos orígenes étnicos, geográficos y socioeconómicos desempeñaron actividades fundamentales y se sumaron a la lucha como espías, correos, conspiradoras, abastecedoras de recursos y armamento, combatientes, guías de camino, curanderas, llevando agua y enfriando cañones en los campos de batalla, aprovisionando alimentos o como cabecillas de gavillas insurgentes, entre otras. Pero también, frecuentemente, recibieron castigos, según el sector social al que pertenecían. Penas que iban desde confiscar sus bienes o recluirlas en conventos o casas de recogidas, hasta ser pasadas por las armas y que sus cuerpos sin vida quedaran expuestos en las plazas públicas. Sea cual fuere el castigo, muchas de ellas, con el tiempo, quedaron condenadas a la indiferencia y el olvido,
señala la investigadora Angélica Noemí Juárez Pérez. Pero, ¿a qué se dedicaban las mujeres de la Nueva España? Esa sociedad dividida por jerarquías, en la que la movilidad social era casi nula y la participación política muy reducida. ¿Cómo actuaban en un medio en el que la minoría de los peninsulares dominaban sobre los criollos, sobre los indígenas, que eran la población mayoritaria, y sobre las mezclas llamadas castas? Y sobre todo, ¿qué podían hacer dentro de una entidad con un insalvable criterio de distinción entre ser hombre o ser mujer? Las damas de las élites urbanas recibían clases de música, bordado o enseñanzas que las preparaban para educar a los hijos, administrar el hogar o integrarse a un convento de monjas. Otras menos privilegiadas trabajaban como cocineras, sirvientas, nanas, lavanderas, costureras y en su mayoría como comerciantes, o en cigarrerías y textilerías. También hubo propietarias de negocios o misceláneas, damas de compañía y maestras de doctrina cristiana y buenas costumbres. Pero la mayoría de la población, dispersa en el medio rural, además de las tareas domésticas, realizaban labores agrícolas. En los años previos a la Revolución de Independencia, diversas mujeres novohispanas participaron en motines efímeros, como los organizados por la escasez de alimentos, que les dieron oportunidad de actuar en la escena pública. Por lo tanto, no sorprendió que más tarde participaran en el proceso independentista. Cuando se inició la Revolución de Independencia, la madrugada del 16 de septiembre de 1810, se abrió un nuevo escenario para las mujeres en el bando insurgente, pues de un modo imprevisto podían participar en un movimiento social estructurado, armado y de largo alcance. Estar en guerra implicaba para las mujeres y sus familiares pasar hambre, perder su fuente de ingresos, sufrir persecución judicial, padecer destierro u otras calamidades que amenazaban su bienestar o sus vidas. Las mujeres que apoyaron al bando insurgente participaron en el campo de operaciones con mayor frecuencia que las que se unieron a los realistas, pues los rebeldes dependían ampliamente de ellas en las labores auxiliares y a veces en el propio combate. Los mecanismos que usaban los insurgentes eran no convencionales, entre ellos ejércitos irregulares y partidas guerrilleras, escaramuzas o actividades como el espionaje, la propaganda y el sabotaje a cargo de la población civil, redes de correos secretos, e incluso se procuraban fondos por medio del convencimiento o la violencia directa. Así que muchas de sus actividades recayeron en las comunidades y redes familiares. No se puede afirmar que todas las mujeres lucharan por ideales independentistas, pero hay testimonios de que varias de ellas actuaron con conciencia política patriótica y por convicción propia. La propia Leona Vicario manifestó: "Por lo que a mí toca, sé decir que mis acciones y opiniones han sido siempre muy libres. Nadie ha influido absolutamente en ellas, y en este punto he obrado siempre con total independencia". La participación de la familia en el bando insurgente atrajo a la lucha por su parte a muchas madres, hijas, hermanas o esposas. Era común que al sospechar que una mujer participaba en la insurgencia, se le enviara a una casa de recogimiento, lugares para corrección de la llamada mala vida, estilo reformatorio. Las mujeres igualmente participaron en el acopio de armas y en los campos de batalla, una de las actividades menos visibilizadas, pero de gran importancia en el levantamiento popular. También llevaban agua, enfriaban cañones o recuperaban pertrechos de guerra. Otras más eran cabecillas insurgentes, como María Josefa Martínez, quien se vistió como hombre, transgrediendo el orden social, para liderar una gavilla de 12 rebeldes en San Andrés Chalchicomula, en 1817.
Solo usaba su traje de mujer para entrar a Córdoba, Orizaba y Puebla y averiguar los movimientos de las tropas realistas. Uno de los casos más destacados de mujeres combatientes es el de María Manuela Molina, indígena natural de Taxco, quien fue nombrada capitana. Con gran don de mando, levantó su compañía, participó en 7 batallas y viajó más de 11 leguas para conocer a José María Morelos. Pero no todas las historias fueron gloriosas o memorables. Las mujeres y sus hijas e hijos se convirtieron en botines de guerra, usados como monedas de cambio por ambos bandos. Las comunidades consideradas como protectoras de rebeldes fueron castigadas brutalmente, y muchas de sus mujeres fueron las primeras víctimas, como es el caso de aproximadamente 300 mujeres de Pénjamo, que por esta causa fueron detenidas, junto con sus hijos, por orden de Agustín de Iturbide, comandante general de las tropas del Bajío, y llevadas a Irapuato y Guanajuato. Allá se les encerró por más de 2 años en las casas de recogidas sin que se les formulara causa alguna. Numerosas mujeres ocultaron en sus casas a los insurgentes perseguidos. Les prestaron sus viviendas a las tropas rebeldes. Les proporcionaron recursos o, al contrario, se deshicieron de ellos para que las tropas realistas no pudieran aprovecharlos. Manuela Herrera quemó sus haciendas antes de que los realistas las tomaran y alojó al español liberal Francisco Javier Mina. Uno de los delitos castigados con más encono fue la seducción de tropas, es decir, restar soldados al enemigo y sumar manos y fusiles a la causa insurgente. Quienes ejercían esta peligrosa actividad han sido poco valoradas por la historia. Los realistas, en cambio, las juzgaron severamente por seducir a sus individuos y engañarlos, cooperando a que abandonen sus banderas y aumenten el número de los insensatos traidores, por lo que conviene imponer digno castigo a la que, olvidada de sus deberes, cometa este crimen, decían. Los procedimientos judiciales contra las mujeres que practicaron la seducción de tropas estuvieron empapados de juicios morales. Las acusaban de usar cuanto atractivo tenían para seducir a toda clase de vivientes, así como de ofrecer sus cuerpos. Durante los años que duró la guerra por la independencia, la participación de las mujeres fue reconocida por ambos bandos. Los insurgentes homenajearon a algunas de ellas, como Leona Vicario, a quien nombraron Benemérita de la Patria en 1813. Los realistas reconocieron que significaban un peligro y una fuerza que debían combatir. Así se lo señaló Francisco Manuel Hidalgo al virrey Juan José Ruiz de Apodaca en 1817, cuando al escribirle y solicitarle mayor firmeza en Sultepec, no solo por lo rebelde de aquel sitio, sino por no haber una mujer que no sea una verdadera insurgenta. Desde entonces y hasta hoy día, las mujeres han formado parte de los procesos que han constituido a la nación mexicana. Mujeres protagonistas de la liberación de un territorio, de revoluciones sociales y, con el tiempo, de sus propias luchas. Y es muy importante, y además de todo, cuando nosotros pensemos en historia de las mujeres, pues que veamos también este contexto socioeconómico de las mujeres. Siempre estamos acostumbrados a estas mujeres criollas que tuvieron el acceso a la educación, a una educación y un aspecto cultural que les permite defenderse, ¿no? La propia Leona Vicario se defiende a través de las letras. Pero también este es un momento para recuperar a las mujeres sin nombre ni apellido propio, que existieron, esas que también borró la historia y que borró quienes han escrito la historia. Si bien podemos hablar en cualquier espacio geográfico de lo que fue la Nueva España, las mujeres estuvieron involucradas desde el alimento, las armas, el liderar gavillas, pero también es muy importante que no nos olvidemos de las que el nombre propio hizo que no trascendieran a la historia, pero que efectivamente estuvieron ahí, que esta sea una oportunidad también para darle voz a ellas.